bienvenidos a otro miércoles de Desenredando. Hoy venimos con una historia personal potente, fuerte. Yo sé más o menos de qué se trata la historia porque la invitada de hoy es una recomendada por mi familia, pero es la primera vez que la voy a escuchar con pelos y detalles y todo, entonces estoy muy emocionada. Es una historia fuerte, entonces como que también creo que se deberían como preparar. La invitada de hoy es María Paulina Jiménez. Pauli es administradora de empresas agropecuarias y Pauli es mamá de 2 niñas hermosas y nos va a contar hoy su historia personal. Entonces, bienvenida, Pauli, al podcast. Susi, hola, muchas gracias por invitarme y pensar en mí pues para acompañarte el día de hoy. Muy contenta de poderles contar con un pedacito de mi vida, con el que espero que a todos les llegue alguna cosita y les pueda aportar en algo. Estoy segura de que será así. Bueno, resulta que en el 2001, en febrero del 2001, yo trabajaba con una empresa multinacional de exportación de flores y subí un sábado, que no era usual hacerlo. De ahí salía para la casa de unos amigos de mis papás, donde íbamos a almorzar, y resultó que pues en vez de que me recibieran los amigos de mi papá, me recibió la guerrilla. Era el ELN, el Frente El Romeral, que era un frente que se estaba armando en ese momento, fue en el Retiro, Antioquia. Me paran unos guerrilleros y me piden que los acompañe donde el jefe. ¿Tú cuántos años tenías? Tenía 24 años, ustedes se hacen cálculos, Casi tengo mi 47. Ok. Bueno, me piden que los acompañe, yo pues en medio de la ingenuidad les digo que pues que quieren que haga, que yo no le debo nada al jefe, que no tengo nada que ir a hacer. Entonces ellos me dicen que no, que los acompaño un momentico. En ese momento yo hago como una reflexión donde digo, yo estoy en carro, ellos están caminando, yo tengo ventaja sobre ellos, si yo reverso rápido me puedo volar. Entonces reversé rápido. Cuando ellos vieron que reversé muy rápido me dijeron, monita, no se nos vaya a volar, que el carro está muy lindo y se lo podemos dañar. Entonces ahí dije, listo, entonces todo lo contrario, me voy a ir muy despacio para que le dé tiempo a que alguien avise y me rescate, ¿cierto? Digamos que ahí es donde empieza como la ingenuidad a jugar, pues porque uno piensa que alguien va a actuar y lo van a salvar, y por el contrario se me arrima uno de ellos y me dice, va muy despacio y necesitamos que acelere el paso, entonces la vamos a acompañar. Y se me monta uno de los guerrilleros al lado en el carro con una de las armas pues que ellos usan, que es una AK-47. Cuando yo veo esa arma en el carro, a mí lo único que se me ocurrió en ese momento fue decirle, pero es que hay un problema, en este carro no están permitidas las armas. Yo no lo puedo creer. Yo hoy digo, puta, ¿yo dónde saqué eso? O sea, a mí cómo se me ocurrió decirle eso. Entonces él me miró como, ¿está loca? Total. Yo lo miro como, no estoy loca, y le bajo el vidrio. Y él saca el arma, pues la pone por la ventana y continúa conmigo en el carro. Llegamos a un sitio donde tenían más personas secuestradas. Lo mío fue una pesca milagrosa, que en esa época era como que cogían gente que se iban encontrando y buscaban qué sacaban. Paréntesis, perdón, te interrumpo. Hay oyentes que no son de Colombia o personas que son muy jóvenes, entonces, como para dar un poquito de contexto, el final de los 90 en Colombia fue una época de bastante violencia por el narcotráfico y también como que se desató mucho disputas y violencias con el gobierno, la guerrilla, los paramilitares. Entonces como que pasaban este tipo de cosas, que mucha gente la secuestraban sin tener nada que ver con alguien importante del gobierno. Entonces fue tu caso. Exacto. Bueno, y entonces digamos que ahí me doy cuenta que no estoy sola, que estoy con más gente, y nos piden que nos bajemos todos del carro y nos pasemos a otro carro que ellos tenían ahí. En esa época, digamos que el celular estaba empezando a surgir. Yo tenía un celular y en ese momento, cuando me cogen, trato de esconderlo en el carro, con tan mala fortuna que cuando parqué el carro como en una lomita, el celular se rodó y ellos lo vieron porque fueron a inspeccionar mi carro y se lo llevaron. ¿Por qué contaba al inicio que yo trabajaba en una multinacional? Porque por seguridad ellos nos hacían grabar los números con iniciales. Entonces yo en mi celular pues no era María Paulina Jiménez, sino MPJ. Entonces todo mi celular era con siglas.
El primer número en el teléfono guardado era el de mi papá, que era AJD. Pero yo pues en ese momento obviamente no fui consciente, ellos nos cogen, éramos 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, yo era la menor del grupo, nos sacan en un carro, nos bajan en un sitio en el Retiro donde hay una escuela y nos ponen a caminar. En ese momento empiezan a sonar los helicópteros. Parte de lo que es la ingenuidad y como el desconocimiento de las cosas, todos pensábamos que si salíamos a bolear las manos nos iban a ver y nos iban a rescatar. Luego de convivir ya con ellos pues mucho más tiempo, nos dimos cuenta que había sido el peor error de la vida, porque la orden que ellos tienen es que si alguno de los secuestrados lo liberan o lo rescatan, la orden es matarlo. Entonces digamos que si en su momento pues esos helicópteros hubieran ido por nosotros, la orden era matarlos. Entonces ahí nos hacen como el primer interrogatorio donde nos preguntan quiénes somos. Por cosas de la vida, todas las reuniones de seguridad que hacían en la familia y en el cultivo yo no asistía porque pensaba que eso nunca me iba a pasar, o sea, que eso estaba demasiado lejano. Y ahí daban todos los tips de qué era lo que había que hacer, pero como nunca fui, nunca supe qué hacer. Entonces, ese día que nos hacen el interrogatorio, yo veo que nadie da información y yo me había llevado mi billetera conmigo. Cuando ellos nos piden la cédula, ninguno la da. Entonces yo, ¿qué hice? Exactamente lo mismo, no di ni la información correcta ni completa. Y ahí me di cuenta que digamos que son parte de los aprendizajes que me genera a mí esta experiencia, porque para mí ha sido la mejor experiencia de vida que he tenido. Qué fuerte. Así suene muy ilógico, pero digamos que ahí es donde empiezo como a desprenderme de cosas. Entonces ahí me doy cuenta que la billetera, que para uno es pues lo más preciado, no se le puede perder, irónicamente me tengo que deshacer de ella. Y era mejor perderla. Entonces tenía el carnet del club, tenía el pase, tenía la cédula, todo. Entonces empiezo en las noches a quebrar todos los documentos en pedacitos, y cuando caminábamos de noche iba botando todos los pedacitos, me los metía en una chaqueta que tenía y iba botando todo en las quebradas, pues en el camino que íbamos teniendo. Ahí empezamos, digamos, a visibilizar lo que digo yo, donde todo, pues donde volvemos como todo lo invisible en la cotidianidad visible allá, ¿cierto? Porque digamos que todos estamos hoy acostumbrados a una buena cama, una buena almohada, unas buenas cobijas limpias, huelen rico, el colchón que cada uno ahí escoge. Y aquí empezamos una noche que la arman improvisada en una carpa donde ponen un hule, que es un plástico negro, pero ellos lo llaman hule, lo amarran de 4 palitos y nos dan una planta que se llama helecho de marrano, que la recogen y ese es el colchón. Almohadas no hay, entonces digamos que de alguna manera uno o se quita la ropa pues de armada con la chaqueta o lo que tenga una almohadita si la necesita, y pijama no hay, cobijas no hay, es una zona fría, entonces digamos que ellos en medio pues como también de la situación se da como este tema de la amistad, pues más, yo no lo diría amistad, más como del cuidado por el otro. Nos dan unas cobijas, pues como vea, tengan, pues compartamos, ¿cierto? Unas cobijas horrorosamente malucas de olor, pero era lo que había que usarlas, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, todos los días voy y me acuesto en una cama rica, con una almohada rica, con una cobija rica, y aquí es lo que hay. Entonces también empieza a haber un tema de una adaptabilidad a las condiciones, es lo que nos toca, es lo que hay, y pues no hay de otra, ¿cierto? Pauli, y en ese momento, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, desde el momento en que te dijeron, acompáñanos a ver al jefe, o sea, ¿tenías susto? ¿Pensabas, me voy a morir aquí, me van a matar? O sea, ¿qué pensabas y qué sentías? Eso es muy bonito porque yo nunca pensé, ni nunca pasó por mi cabeza como el que me fueran a matar o me fuera a morir, ¿cierto? Pero sí en el momento que me cogen, cuando íbamos en ese carro por esas pineras del Retiro, yo ahí mismo hago como internamente digo, a ver, soy la más desubicada, sale el sol oriente, se oculta occidente, no sé más, no tengo ni idea dónde estoy, no sé para dónde me llevan,
estoy a la merced de ellos, lo que ellos quieran hacer conmigo, entonces como que me relajo, pues digo, Ay, no tengo nada más que hacer aquí, ¿cierto? Y arranco, pues arrancamos como ese paseo, y esa noche, digamos que las personas que me cogen, ellos con los que me cogen, hoy me dicen que nunca me lo perdonan, porque a nosotros nos cogieron tipo 3 de la tarde, y inmediatamente nos cogen, pues arrancamos a caminar, y por ahí a las 5:30 que ya empieza a oscurecer, que eso es otra cosa, no hay luz, entonces pues digamos que la noche para nosotros aquí en la ciudad pues es continua, o sea, pues digamos tenemos luz toda la noche, allá no, allá cuando se acaba la luz se acaba el día, entonces hay que parar, armar el cambuche para dormir y hay que acostarse porque no hay nada que hacer y no podemos hacer bulla porque nos regañan. Entonces ese día, no sé, nos dan una lata de atún para comer los 5 porque no había nada más, pero pues uno hambre no tiene ni le provoca, no había ni cubiertos, entonces era con hoja. Y digamos que entonces a las 7:30, 8, yo me quedo profunda, yo me acuesto y me duermo. Y ellos me dicen, pero ¿cómo? ¡Qué susto! Usted se queda dormida después de lo que estamos viviendo y la incertidumbre que hay. Yo decía, tengo mucho sueño. Yo tengo que recuperar todos los sueños atrasados que tengo, ¿cierto? Entonces, son cosas que en su momento, digamos, yo me adapté como a lo que había, ¿cierto? Qué tesa. No era como lo normal, pues, y me cuesta como verlo diferente porque para mí fue normal, ¿cierto? Y digamos que ya nos metemos como en unas rutinas de empezar a caminar. Yo estuve secuestrada 61 días, fueron 61 días prácticamente de caminatas, todos los días, excepto una semana que fue la Semana Santa, que nos tuvieron en una casa campesina bajando hacia San Francisco. Ahí nos tuvieron, fue la única semana que paramos, pero digamos que el resto fue todo el tiempo caminando. Caminábamos de noche, caminábamos de día, cruzábamos ríos, o sea, uno hoy cuando ya lo mira en retrospectiva, corrimos muchos peligros, pero pienso que ese es uno de los aprendizajes como de vivir el aquí, el ahora y el momento, ¿cierto? Porque nunca sabíamos qué iba a pasar. O sea, nosotros en los próximos 5 minutos no teníamos ni idea qué iba a pasar, porque es que teníamos, o sea, la vida de nosotros dependiera de ellos. Perdimos la libertad, que yo pienso que es una de las cosas más duras, pues como de todo lo que vivimos. O sea, a mí la gente me dice, es muy poquito, fue mucho. Yo digo, yo no sé si fue poquito o mucho, pero es que una hora que usted pierda la libertad lo es todo, porque es que la libertad no la valoramos. Entonces, por ejemplo, yo para ir al baño tenía que pedir permiso. A uno hoy le da ganas de ir al baño y simplemente se para y va. Y si está en una reunión, pide permiso y va, ¿cierto? Pero nadie ni lo vigila, ni está atento. Si no quiere comer, no come. Si quiere comer, come, ¿cierto? Si se quiere bañar, se baña. Allá no. Allá nos bañábamos si había posibilidades de agua. Yo pasé días sin bañarme, 15 días, 20 días sin probar agua porque no había dónde bañarnos. En una ida al baño tenía que avisar y me acompañaban los guerrilleros. Una lavada de dientes, no tuvimos cepillo de dientes muchos días. De hecho, inclusive ahí es donde uno dice, pues eso está bonito, porque un día una guerrillera me dice, si quiere compartimos. Y digo, no, tampoco, pues la cosa está grave, pero tampoco a este nivel. Entonces, digamos que son muchas cosas que uno no valora en el día a día, pero que allá empiezan a tener sentido, ¿cierto? Entonces hoy yo, por ejemplo, que vamos para una finca, que el colchón muy duro, que el colchón muy blandito, no, pues había donde dormir, ¿cierto? Que la almohada muy dura, muy blandita, pues al menos había almohada, ¿cierto? Entonces empieza uno a valorar una cantidad de cosas, el champú. Entonces yo pues, si yo le pregunto a todos cuántos tarros de champú tienen en el baño, estoy segura que más de uno. Yo allá pasé 20 días sin poderme lavar el pelo, porque no había un champú. Toallas higiénicas, digamos que son cosas que son hoy invisibles para uno porque es cuestión de ir al mercado y entonces el champú se me acabó, la toalla higiénica se me acabó. Yo allá no tenía esa opción. A mí me cogen un sábado y el lunes me viene la menstruación y yo decía, ¿yo qué voy a hacer aquí en este monte? Dios mío bendito, ¿qué es este embale? Rodeada de hombres, porque las mujeres guerrilleras no eran muchas y después fue que supe que por el nivel de actividad física que ellas manejan, pues de esas caminadas y todo, ellas no les vuelve la menstruación. Entonces no había ni siquiera quien me prestara una toalla higiénica
y me toca decir en el grupo, pues que era gente realmente nueva para mí, y uno de los señores saca su pañuelo y me lo entrega y esa es mi toalla higiénica. Entonces, como también esa capacidad de adaptación, ¿cierto? De uno decir lo que hay, pues Qué fuerte. sí, no hay más. Y saber uno lo que es una toalla higiénica y saber que un pañuelo pues no le va a dar abasto ni para media hora, pero es lo que hay. Entonces, y un pañuelo. Exacto, exacto. Entonces digamos que empieza uno a valorar una cantidad de cosas que son pues normal, ropa interior por ejemplo, o sea, no teníamos más que la ropa con la que nos cogieron. Y digamos que con el pasar de los días empiezan a llegar las botas machita, entonces ellos dicen, son muy difíciles de usar, pero hay que usarlas, entonces uno dice, lo que haya que hacer, o sea, pues hay que salir de esta selva, porque al final fueron 2 meses de selva, hay que aprender a usar las machitas, ¿cierto? Las machitas son como botas Plásticas, ellos las llaman las Venus. La sí, bota pues, guerrillera es una bota plástica de caña alta negra. Okay. ¿Cierto? Entonces digamos que también empieza uno a adaptarse como a todas esas cosas que van surgiendo del día a día, la comida, lo que yo decía ahora, si a uno le da hambre, uno simplemente va, se sirve el almuerzo, el desayuno, come, no come, aquí no, aquí es lo que haya, y digamos que por todo el tema pues de la época no era fácil pues, recibir alimentos en muchas zonas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, había zonas donde solo había frijoles, y con tan mala suerte que ellos son los que cocinan, y si el que cocina mal lo hace mal, hay que repetir. Entonces, por ejemplo, hubo un día que nos hicieron unos frijoles y eso quedaron como unas ojivas, eso eran unas piedras. Entonces, el castigo es repetir la cocina hasta que aprenda, pero al final todos éramos castigados porque nos tocaba repetir la comida, ¿cierto? O, por ejemplo, llegábamos a una zona donde era ganadera, entonces se robaban a un campesino una vaca, algún animal, lo sacrificaban y comíamos esa carne. Varios días. Sí, que era asqueroso porque eso lo meten en unos tanques con sal y eso se va como descomponiendo, entonces es... Huele además, me imagino. Sí. Y llegábamos a una zona que era papera, entonces comíamos papa al almuerzo, al desayuno, a la comida, porque no había más. O sea, no es una alimentación balanceada, pues definitivamente. Sí, total. Entonces, digamos que son cosas que uno no valora en su día a día porque es el deber ser, tener proteína, carbohidrato, vegetales. Allá no. Allá es lo que haya, es sobrevivir, es el momento, es el minuto. Entonces, digamos que son cosas que se van volviendo parte del día y uno empieza a vivir como ellos, que vive el momento dando gracias a que está vivo, porque no saben qué momento llega el ejército y hay un combate, no saben qué momento a ellos les dé y lo maten a uno. Entonces se va volviendo como un tema de estamos vivos hoy, gracias a Dios, en media hora no sabemos qué va a pasar. ¿Y fueron 60 días como de tensión impresionante o habían momentos como que, o sea, como estaban siempre con el mismo grupo, al fin y al cabo las personas que te secuestraron ya no eran como el enemigo? O sea, ¿cómo fue tu relación con esas personas que te mantenían como privada de la libertad? Muy buena pregunta, porque no fue el mismo grupo. Ah, ok. Ellos por seguridad y precisamente para evitar eso que estás diciendo, que se genere una relación y entonces ellos se ayuden a liberar, a uno le están cambiando el grupo permanentemente. Entonces uno arranca hoy con 8, ellos se organizan por triadas o grupos. Entonces esa triada te la van cambiando y lo que ellos van haciendo es que van haciendo el recorrido y cuando llegan a una zona ellos se reparten como por zonas, ¿cierto? O sea, este grupo cuida de aquí a acá, este de acá a acá. Y ellos van haciendo con el recorrido, entonces lo van entregando a esos grupos. Ah, okay. Entonces nosotros permanentemente cambiábamos de guerrilleros. O sea, solo estaban los secuestrados juntos. Ajá. Solo éramos los 5 y nos iban cambiando. Y eso que tampoco los 5, porque digamos que nos cogen y a los 8 días liberan 2, a la otra mujer y a un hombre. A los 15 días se vuela 1 y ya nos quedamos los 61 días. ¿Y cómo fue esa volada de esa persona? Esa volada fue increíble porque era la persona mayor del grupo y siempre dijo: yo voy a negociar por todos, o sea, aquí nos vamos todos juntos. Y siempre me decía, yo no la voy a dejar, o sea, yo me voy a ir con usted, yo negocio, pero yo aquí no la dejo metida. Entonces de pronto lo cogían ataques y decía, bueno, ya, voy a ir a negociar ya.
un día nos estaban trasladando de Montebello, veníamos bajando de al Alto de Minas a Montebello. Y Montebello, después todo eso lo supimos, pero en su momento no teníamos esa información. Montebello era zona paramilitar. En esa época ellos se robaban los secuestrados. Entonces, por ejemplo, si el ELN llegaba con secuestrados y estaban los paracos, había posibilidad de que nos robaran, ¿cierto? Porque eran frentes diferentes. opuestos. Ajá. O si estaban las FARC, entonces no era territorio de ellos también. Entonces, cuando había que cruzar un territorio que no era de ellos, se cruzaba de noche. Pero nosotros no sabíamos, estuvimos toda una tarde sentados en una pinera viendo a Montebello abajo y no nos movíamos. Entonces, al final de esa tarde, ya pues llegando la noche, llegaron con unos caballos, nos montaron en los caballos y nos bajaron a Montebello. Entonces, como yo era la menor, nunca me daban caballo porque pues asumían que yo tenía muy buen estado físico y que el caballo era para los dos mayores. Uno de ellos no se quiso montar, entonces me dijeron, móntese usted en el caballo. Entonces yo me monté en el caballo, el otro en el caballo, el otro caminando. Y cuando llegamos a Montebello, empezó a caer un aguacero durísimo y a mí nunca me desamparaban porque yo caminaba pues rápido. Entonces les daba miedo que yo me volara. Lo que no sabían era que yo no era ubicada. Exactamente. Y él... cuando llegamos se dio cuenta en el aguacero que él estaba solo, o sea, que todos los que lo iban cuidando se habían ido y él sí conocía la zona. Él es un ingeniero civil y había hecho parte como del viaducto de Montebello, entonces él sabía dónde estábamos y conocía el pueblo. Entonces cuando él se vio solo dijo, esta es mi oportunidad, o sea, yo me voy ya. Y empezó a darle patadas a la mulita y la mulita arrancó con él y llegó a un punto donde vio que ya no había nadie, que nadie estaba cerquita, se tiró de la mulita y se metió bajo un cafetal y se escondió. Él dice que ha sido la peor cosa que ha hecho en su vida, pues porque pasó mucho miedo, pasó una noche muy angustiante, amaneció y ellos ya lo estaban buscando. Cuando ellos se dieron cuenta que él se había volado, nos castigaron de alguna, pues nos escondieron a nosotros, más que nos escondieron, nos metieron en una cocina de una casa campesina con llave y nos dejaron todo el día ahí mientras lo buscaban. Al final de la tarde no lo encontraron, volvieron por nosotros y siguieron caminando con nosotros, todos muy bravos, ellos pues, porque se les había perdido. Entonces nosotros dijimos, se escapó. Pues, no, porque nadie nos decía nada tampoco, o sea, nosotros tampoco sabemos qué estaba pasando y nos escapó. Durante todo el secuestro yo nunca pedí un radio, o sea, nunca se me ocurrió como... mantener contacto. No, y mi mamá todos los días me mandaba mensajes por las voces del secuestro y yo nunca escuchaba nada. Esa era mi pregunta, ¿cómo pidieron rescate? ¿Cómo fue eso? Ya te voy a contar. Entonces, que uno tampoco nunca se entera allá adentro qué está pasando, porque también pues la vida del que está dentro y del que está afuera es diferente. Y como lo vive también es diferente. Entonces, ese día nos llevan a una casa campesina, yo pido un radio y empiezo a buscar emisoras. Cuando llegó una emisora y estaban diciendo, el ingeniero civil Naro Gutiérrez ha sido liberado y la otra persona, porque ya quedamos dos, está al lado mío. Y él siempre había dicho que él se soñaba cuando lo liberaran irse a comer huevitos revueltos con salchicha a la casa. Entonces en ese momento nos miramos y yo, este viejo hueputa se voló y está comiendo huevos revueltos con salchicha. Pero nos dio una felicidad por él, pues impresionante. Entonces ya todos los guerrilleros oyeron, se murieron de la rabia, entonces ya seguimos el secuestro, solo dos, ¿cierto? Entonces digamos que también ahí es el tema de aprender a convivir con todas estas personas porque uno no escoge con quién lo secuestran, ¿cierto? Y al final es la vida, o sea, uno no escoge con quién trabaja, ¿cierto? Las personas que le van tocando y acá es lo mismo, desde empezar a convivir con esos guerrilleros que para mí son personas que no han tenido oportunidades en la vida y la mejor oportunidad que han tenido es esa para ellos. Aprender a convivir también con esos secuestrados que son personas de edades muy distintas, en momentos de la vida muy distintos, ¿cierto?
pero cómo uno empieza a generar una relación con ellos y cómo venga, que es que al final nos estamos poniendo en juego es la vida de cada uno, ¿cierto? O sea, lo que está en juego es la vida de cada uno. Entonces, a tu pregunta ahora, digamos que ellos te llaman en ese día a día y tratan de que uno negocie con ellos. ¿Con la familia? No, con los guerrilleros. Ah. Entonces le dice usted que, ellos te dicen como usted qué tiene para ofrecerme. Yo fui, pues digamos que yo nunca di como la información de quién era, entonces no tengo nada que ofrecerles, o sea, pues trabajo en una empresa de flores haciendo de todo. Era una multinacional, yo eso no lo podía decir porque ellos odiaban las multinacionales, entonces era un cultivo de flores cualquiera. Y al ver que ellos no logran, incluso un día les dije, ¿sabe qué? Yo no tengo que entregarles, a mí pues entréguenme en un fusil y un morral porque me va a tocar escarme acá, ¿cierto? Entonces cuando ellos ven que uno reacciona así, se quedan como, está loca. Pues, pero al final es uno buscando también como venga, no hay más opción, no hay de otra. Y a mí me tocó la época en que ellos estaban haciendo las negociaciones con el gobierno. Entonces digamos que al final pues ellos dicen que la entrega se debe a una muestra de paz pues con el gobierno y que hacen la entrega y que simplemente paguemos como la manutención, o sea, como que les paguemos pues la vivienda y la comida por el buen trato y demás, ¿cierto? Era como una forma que ellos en esa época manejaban pues de liberación. Entonces, digamos que es gente con la que uno aprende a convivir, ¿cierto? Entendiendo esas dificultades que ellos tienen y también lo que decías, como esos días largos y tediosos, porque a uno no es que lo vaya cogiendo un desespero, ¿cierto? O sea, a uno, pues, o un miedo permanente, que era lo que me preguntabas ahora, no es un miedo permanente, sino más bien un desespero de estar perdiendo el tiempo, ¿cierto? O sea, como a dónde estamos caminando, ¿qué es esta bobada? No, y más que eso, porque uno decía, bueno, listo, vamos caminando y sí, muy lindo el paisaje, porque pues todo decir, tienen los paisajes más lindos del país. O sea, los ríos más lindos los tienen ellos, las zonas más lindas las tienen ellos, pero al final como que uno dice, marica, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿qué es esta perder de tiempo? Tráigame en un libro. Y entonces los libros son de Marx, entonces no, pero pues una novela, alguna cosa pues más entretenida, los libros no llegan, no, sí le vamos a traer unos libros para que se entretenga, para que lea, pero los libros, y no hay nada interesante que hacer, entonces también le toca a uno empezar a echar mano como de la creatividad y decir, bueno, o hago algo, me enloquezco pues y aquí me tiro por un volado en estas montañas. Entonces, por ejemplo, la semana que nos tuvieron en una casa campesina parados esa Semana Santa, entonces no sabe que venga, empecemos a jugar ahorcadito porque no hay más que hacer. Entonces empezamos a jugar parques, ahorcadito, entonces también el ahorcadito se vuelve difícil por el tema de la ortografía, porque entonces uno empieza como, bueno, y una palabra, 3 letras, la A, la E, la I, la O, no, ya, ahorcada, ¿y qué era? Sin, ¿y qué es sin? Pues S-I-N, entonces señalan el techo, el zinc, entonces pues uno moría inmediatamente ahorcado porque pues no funcionaba porque la una brecha. Sí, claro. Pero entonces digamos que son todos esos los aprendizajes que uno va como capturando en la experiencia y uno dice, venga, yo entré aquí con con una maleta y salgo con otra maleta completamente distinta, ¿cierto? Porque al final le toca a uno reaprender y entender como la simplicidad de la vida y vivir ese día a día y el momento, y nos enfrascamos en un montón de cosas que uno dice, ya no, venga, esto no tiene sentido, pues, porque es que al final la libertad lo es todo, pero no la valoramos, o sea, yo digo, la gente no se da cuenta como porque es que nunca la ha perdido. O sea, la libertad no se pierde así como tan... Sí, a menos de que uno vaya a la cárcel, no se imagina que puede estar privado de la libertad. De acuerdo. Y, por ejemplo, pues nos decías como que estabas en selvas. ¿Cómo era todo el tema de los bichos, los animales? O sea, como que eso o sea, uno cree que es una bobada, pero en realidad está en peligro. O sea, hay cosas muy venenosas en las selvas colombianas. Bueno, digamos que la selva también trae un aprendizaje y es el miedo, ¿cierto? Porque digamos que lo que digo, que los miedos no nos paralicen, sino que nos movilicen, ¿cierto? Y yo le tengo pavor a las culebras, pavor.
Entonces, desde el día que me cogieron, fue lo primero que pensé. Yo dije, uy, no, yo me encuentro una culebra aquí, pues ya está ahí. Entonces, ese día que me cogieron, cuando nos sientan en esa pinera, pues a pedirnos la información, yo les digo, vea, le tengo pánico a las culebras y si ustedes quieren ver una loca en la guerrilla, muéstrenme una. O sea, me pierden. ¿Listo? Y cuando yo vi esa información, ellos fueron muy respetuosos porque digamos que en el camino, pues seguramente nos encontramos miles, yo no las vi, ¿cierto? Solo un día que íbamos caminando, uno de ellos dijo, allá atrás había una, pero no se la quisimos mostrar, ¿cierto? Y 2 noches antes de que nos liberaran, nos tenían durmiendo en una casita campesina. Nos acostaron adentro de la casita, había empezado a llover muy duro y como todas esas casas son en zinc, pues el agua suena muy duro adentro. Y cada uno armó como su camita en el piso, una al lado de la otra, y en la mitad habíamos prendido una velita como para iluminarnos, pues mientras nos poníamos cobijas y nos organizábamos. Entonces, Eduardo, que era la otra persona, estaba al lado organizándose, yo ya estaba como lista, entonces le dije, ¿me decís cuándo para apagar la velita? Entonces él me dice, listo, ya, apagar. Y en el momento en que yo me giro a voltear, a soplar la vela, siento que me cae algo acá en el pecho. Entonces yo alcancé a mirar así de reojo y cuando yo miro de reojo veo una piel de reptil. Yo dije, puta, una culebra. Y me paré como una loca y empecé a gritar como una loca. Una culebra, una culebra. Entonces, ¿cómo gritaría que los guerrilleros que estaban afuera entraron? Todo el mundo entró. Eduardo se paró de la cama y mi reacción fue encaramarme encima de Eduardo como un mico y no me bajaba. O sea, entonces a todos les dio fue ataque de risa al verme y yo gritaba, yo era una culebra, que como una culebra, y yo una culebra y se fue por ese hueco y de aquí no me bajo hasta que no me la muestren, pero era una culebra y yo gritaba. Entonces todos se reían, bueno, entonces ya cuando se calmaron pues todos como de la risa, un guerrillero se metió al hueco donde yo dije que se había metido, se metió, era un camaleón. Ay. Yo le dije, pues yo vi la piel de reptil, para mí eso era una culebra. Fuimos muy afortunados, no sé si porque nunca como que pensábamos, yo pienso que está uno viviendo como una historia, él se sobrevivir el día a día, que al final no piensa como en más tragedias, ¿cierto? O sea, caminábamos de noche, entonces el ojo al final termina acostumbrándose a caminar de noche por esos senderos. Y un día, por ejemplo, íbamos caminando de noche y yo me concentraba en esas caminadas, pues, y me soñaba los animales, el ruido de la selva, pues, todos esos bosques, y me fui a un hueco. O sea, me caí y la carretera se acabó, o sea. Entonces, y no podíamos, cuando caminábamos de noche, no podíamos hablar. Entonces yo, me caí, me caí. Entonces ya uno, se perdió María Paulina, ¿qué se hizo? Yo, me caí, me caí. Hasta que ya uno me oyó, entonces ya se fueron a buscarme porque no se podían prender linternas. Entonces ya, bueno, me cogieron del hueco, me sacaron otra vez en el camino y ya seguimos, ¿cierto? Noches de caminadas donde nos emparamábamos y pues digamos que las mudas de ropa eran dos, eran unas sudaderas porque nos ponían la ropa de ellos, pues ropa guerrillera, no de ellos, era nueva, pero eran sudaderas oscuras con camisetas oscuras y las botas. Nos compraron ropa interior, nos llevaron 2 pares de calzones y de brasier, entonces pues de todo hacíamos como un mundo, pues Pues una celebración. una celebración. Y entonces por ejemplo pues yo no tengo nada y mis brasieres llegaron talla 34 y yo decía, ay por Dios, pero ¿qué fue esto? Esto es lo que hay, no tengo, entonces me queda todo grande, todo volando. sí, todo me volaba, pero bueno, uno se termina acostumbrando, ¿cierto? O sea, como lo bonito también del ser humano, de esa adaptación de esto es lo que hay, pues y no me voy a poner ni a hacer show ni a buscar otras cosas, pues que sé que no me las van a dar, ¿cierto? Entonces uno termina como metiéndose, bañándose en el río, nos tocaba lavar la ropa, por ejemplo, el acceso al baño era muy difícil porque si no habían ríos no había baño. Por ejemplo, en el Alto de Minas nos tocó una vez, todos ya pues como no, nos queremos bañar, sí, vea, le subimos unas pimpinas. Unas pimpinas son unos tarros de plástico grandototos donde ellos transportan la gasolina o el agua y nos subieron unas con agua. Entonces, entre los 3 que estábamos en su momento todavía secuestrados, armamos pues como nos teníamos como unas telas, entonces nos tapábamos para que se fueran bañando y entonces ellos muy educados, María Paulina en primera, y María Paulina va y se mete y se echa el primer tarro de agua encima y yo era pasaba gasolina y yo,
puta, o sea, me prenden un fósforo y me quemo, quedé peor de lo que estaba. O sea, a lo mejor haber olido maluco. Entonces se les tocó ir a buscarme agua, que no, para poderme pues medio limpiar otra vez y que no quedara pasada gasolina. Noches, por ejemplo, donde el agua en el Alto de Minas estuvimos como 15 días y llovía todas las noches de la vida y se nos mojaba la carpita pues que nos habían hecho, entonces nos tocaba como meternos entre todos así, escondernos para cubrirnos y no mojarnos. Bueno, en fin, pues como todas esas cosas que iban pasando en ese día a día, pero que teníamos que ir como sorteando y poniéndole la mejor cara, porque es que al final, ¿qué logra uno con ponerse pues a llorar, a deprimirse? No, no era la opción. Yo hoy cuando miro en retrospectiva digo, la actitud fue la que me sacó, pues como el haberle puesto a todo lo bueno, ¿cierto? O sea, haberle puesto a todo la cara amable de las cosas, como pues es lo que hay, no hay otra opción, no tenemos más, hay que seguir porque pues qué más. Sí. Y ¿cómo fue como ese rescate o esa liberación? ¿Cómo se terminaron estos 61 días? Bueno, digamos que un día que nos llevan a un campamento que ellos tenían. Nosotros nunca estuvimos metidos en campamentos, durmiendo en campamentos. Ellos acaban de abandonar un campamento, nos pasaron por ahí. ¿Por qué lo digo? Porque eso es impresionante. O sea, eso es una ciudad en el monte. O sea, ellos hacen hospitales, casas, colegios, pupitres. O sea, eso es una ciudad metida debajo del monte, la cosa más impresionante del mundo. Entonces ellos nos sacan de ahí, nos llevan a esa casa campesina que nos pareció muy sospechoso y estábamos un día ahí sentados como en la terracita cuando yo veo venir al líder guerrillero que ya nos había entrevistado una vez. Entonces yo cuando lo digo como, ay no, otra vez esté bien, hablar mierda, decir lo mismo, no, esto es una desgracia. Entonces viene y pregunta primero por mí y me lleva, dice que necesita hablar conmigo y va y me lleva atrás a la casa, me dice que cómo voy. Y yo ese día dije, o sea, hoy sí voy a pelear con todo, ya no me aguanto más esto, que perder tiempo tan hijueputa. O sea, tú te querías ir porque te sentías perdiendo el tiempo, no porque sí, estuvieras asustada. No, porque sentía que estaba perdiendo la vida ya metida. Qué loco. Entonces, ¿cómo va? Y yo mal. Pues, pero ¿cómo qué mal? ¿La han tratado mal? Yo no es que no me tienen que tratar mal. O sea, es que yo no entiendo yo qué estoy haciendo acá. Si no, o sea, no les puedo dar nada con rescate. O sea yo ¿por qué hago parte de esta guerra? O sea, no. Entonces, no, pero no se ponga así que le veo muy bien. Yo le dije, no, bien, no. Es que vea cuántos llevan. Me había logrado, a uno no lo dejan allá escribir, de miedo a que uno haga cartas y diga dónde está, pues, y de ubicaciones y demás. Entonces, yo me había cogido unas hojitas y había hecho dos cosas. Una, y las tengo todavía conmigo, donde numeré como las fechas, pues, 24 de febrero, 25, 26, hice como el calendario y iba poniendo en siglas como dónde estaba, ¿cierto? Entonces, montaña, casa campesina, río, como para después acordarme del recorrido, ¿cierto? Y en otra había hecho un calendario, iba tachando. En una hojita de árbol. De cuaderno. Ah. Yo me había cogido un día un cuaderno, pedí un cuaderno y le arranqué unas hojas. Y hice eso, las doblaba y me las metía acá dentro en la sudadera tapadas, ellos nunca las vieron. O sea, ellos nunca supieron que yo hice eso. Y yo por las noches iba tachando. Entonces, yo le dije, vamos a cumplir 60 días, en ese entonces llevamos 59 días, y pues horrible, no, pero muy poquito, y le dije, pues es poquito, pero es que un día sin libertad es todo, o sea, una hora sin libertad lo es todo, entonces yo no sé para usted qué es poquito o mucho, para mí es mucho. Me dijo, bueno, pero hoy está muy brava, y le dije, es que estoy desesperada aquí perdiendo el tiempo, o sea, usted no trae ni un libro, no trae nada para uno oír, para aprender, para nada, eso así es muy duro. Entonces me dijo, no, pero es que yo vengo a contarle hoy que mañana se van. Pero entonces vamos a hacer una cosa, ustedes los van a mover ahora. Don Eduardo se va a ir a Medellín, va a conseguir un carro y vuelve por usted pasado mañana. Entonces yo dije, Dios mío, me voy, pero me quedé sola, listo, ok. Me dijo, vaya y me lo llama, pero no le diga nada a él. Ok, entonces yo salí. Y él ya también estaba muy aburrido, pues porque es que perderé tiempo, pues. Ya son 2 meses. Sí, entonces le dije, Eduardo, necesita hablar con vos. Y le dije, no puedo soltar, pero no puedes decir nada. Entonces se fue. Entonces le dijo lo mismo, terminó de hablar con él, nos movieron de sitio, nos armaron una carpa allá en una montaña arriba, estábamos en San Francisco,
no porque yo lo supiera, porque uno oía lo que ellos decían, listo. No porque tú fueras ahí, ese No. es el pueblo. No era precisamente por mis habilidades de ubicación. Entonces nos armaron una carpa, entonces ahí le dijeron, organícese que mañana lo bajamos temprano para que se vaya. Entonces yo dije, yo no puedo tampoco desaprovechar esto, yo era casada en su momento, nunca mencionaron a mi marido, entonces ahí es donde digo que uno empieza a desaprender en la vida y a quitarse equipaje. Yo dije, listo, si él no existe, no existe para mí tampoco, porque en la medida en que yo menos gente le meta esta historia, pues va a ser más fácil, ¿cierto? O sea, me enredo más, digo que soy casada, porque entonces, ¿qué tiene la familia de mi marido? ¿Qué tiene la mía? Mientras que si solamente es la mía, lo manejo para una, no para dos. Entonces yo escondí la argolla de matrimonio cuando ellos dijeron que había salido ya la noticia en el radio y que habían dicho que yo tenía 24 años y que eso era mentira, que yo 24 años no podía tener, que yo no pasaba de los 18. Entonces dije, ok, perfecto, toda esta información a mí me sirve, yo me quité la argolla. Entonces cuando ya Eduardo se fue, le dije, solo te pido un favor, llévate mi argolla y mi billetera, por si a mí me dejan aquí, por lo menos yo estar ya libre de equipaje, o sea, ya no tengo que preocuparme de nada más sino de mí, ¿cierto? Al otro día nos levantamos y se llevan a Eduardo muy temprano y me quedo sola todo el día. Entonces ya es como esa zozobra de, si va a volver por mí, me va a dejar aquí metida, pues que no me vaya a dejar acá. Y digamos que se vuelve más angustiante o más excitante el día, porque cuando los guerrilleros suben de dejarlo, dicen, abajo están los farianos. Los farianos eran las FARC. Y, como ya les había dicho, es la época en que ellos se roban secuestrados. Entonces yo dije, puta, no falta sino que mañana me roben para las FARC y sigo aquí metida y yo ya con la ilusión de irme. No, bueno, esperemos que mañana será otro día. Entonces ya el otro día me levanto y empieza el día a pasar, Lento. a pasar. Yo miraba y yo decía, Dios mío, ¿qué es esta eternidad? De aquí nadie llega por mí, me dejó metida. Es un hecho, no viene por mí. Como al mediodía, a mí me tenían arriba en la montaña y yo veía el corregimiento allá abajo. Al mediodía yo veo un carro que pasa brillando y yo decía, es el primer carro que entra. O sea, si no es él, morí aquí. Cuando subí al rato uno de los guerrilleros y dice, arréglese que llegaron por usted. Puta. Adiós a todos y gracias por todo. Gracias, no, perdone usted, no, todo estuvo de maravilla. Muchas gracias. Tú les diste las gracias a ellos. A todos les di abrazos, les di las gracias. Paulina, ¿cómo así? Y dije, no, todo estuvo súper bien, todo muy bueno. La pasé bomba. Sí, me montaron en un caballo y arrancaron conmigo para abajo. Y entonces, cuando salimos, uno de los guerrilleros que vino a dar la noticia dijo, yo voy a ir a la entrega porque por ella vino un familiar y yo no me pierdo ese reencuentro, dijo el guerrillero. Y yo dije, uy, no, imposible que sean tan brutos de haber venido por mí, porque ellos no sabían lo de las FARC, Eduardo no sabía. Yo decía, no pueden ser tan brutos que hayan traído a alguien y los dejen aquí a dos en vez de a... No, entonces yo también ya con esa ansiedad de ir a ver quién era el que había venido por mí. Entonces ya arrancamos a bajar, cuando... ya vea, pues ya vea, llegaron ya por usted. Yo no conocía a la persona, era un sacerdote, yo no lo conocía, pero yo dije, yo tengo que mostrar que lo conozco porque ellos piensan que es familia. Entonces yo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo pues la más familiar. El abrazo. Sí, ¿cómo has estado? Yo dije, no, aquí no nadie se puede dar cuenta pues que no tenía quién es. Bueno, seguimos para abajo, ya llegamos a una tienda que fue donde me dejaron y ya Eduardo estaba ahí. Entonces ya pues nos dimos un abrazo súper emocionado. Yo soy adicta al chocolate, me encanta. Y todo el secuestro, yo decía, ay, qué dicha una Lindt de pistacho. Yo me soñaba una Lindt de pistacho porque efectivamente pues chocolate no fue lo que yo más vi, ¿cierto? Sí. Y él llega por mí con 2 Lindt de pistacho, entonces nos abrazamos y en el abrazo yo le digo, nos tenemos que ir ya de acá, porque todos esos que estás viendo en negro son las FARC. ¿Qué? Le dije, sí, nos vamos ya. Nos montamos a ese carro y salimos como alma que lleva el diablo. Entonces ya en el carro ya me contaron pues que era un sacerdote que había venido. Entonces ya pues rezamos, dimos pues las gracias, ya salimos a la autopista Medellín-Bogotá, que en esa época era intransitable, o sea, uno no podía pasar de Marinilla, era impensable pasar de Marinilla porque por temas de seguridad a uno sí o sí lo cogían.
solamente había ejército pues como en esa parte de la carretera y ya llegamos a lo que hoy es el rancherito de la autopista. Ahí me liberaron, pues ahí ahí está, me liberaron, no, ahí pues porque me liberaron en San Francisco, ahí en un corregimiento que casualmente se llama El Retiro, o sea, igual a donde me cogieron. Y ya ahí me dejan en el rancherito, ya está mi papá, mi marido, mi suegro, entonces digamos que ahí ya fue pues como el recuento. El de verdad. El de verdad, sí, el de verdad. ¿Y qué sentiste tú cuando viste a tu papá, a tu marido? Una emoción, pues es como una emoción como de, ya, por fin, marica, dejé como este episodio de la vida atrás, ya, a ver, que pues como que es esta felicidad tan horrible. Y eran los únicos que sabían porque mi papá, pues la noche anterior que Eduardo llegó no les quiso contar. Mi papá pues no le quiso contar al resto de la familia porque él decía, donde no le entreguen, voy a generar una falsa expectativa, pues y todo el mundo súper ilusionado y no llegó. Entonces ya ahí empezó, pues ya me le marcó a mi mamá, a todas mis hermanas, entonces ya pues bueno, la felicidad total, pues ya otra vez como de ya, se acabó esta pesadilla, pues digámoslo así, porque No. lo que yo te decía, uno adentro lo vive muy bien, pues uno está al final viviendo el día a día y buscando que no lo maten y sobrevivir, ¿cierto? Pero uno sabe que está bien, pero los de afuera no. O sea, los de afuera están en una incertidumbre permanente. La mataron, está lloviendo y se está mojando. Pues o la están abusando sexualmente. O sea, uno se imagina lo peor. Y por ejemplo, ahora que te contaba la historia del celular, que ellos me la cogieron y que te di las siglas de mi papá, que era el primer número, un día por la noche ellos estaban jugando con mi celular, porque en esa época, pues hace 20 y pico de años eso era una novedad. Entonces estaban jugando con mi celular y se les marcó a mi papá, que era el primer número. Entonces mi papá pues contestó y entonces le dijeron, no, espere, pues no habían grandes jefes, sino que era pues como el guerrillero raso. Y dijo, no, espere, se la pasamos. Y me pasaron. No. Y yo salí súper emocionada. Y yo, papi, ¿qué más? Bien. ¿Cómo estás? Y yo, súper bien. Mucho frío. Y yo, no, cero, porque yo decía, no le puedo decir. Estábamos en el Alto de Minas, pero yo decía, si yo le digo, pues se va a preocupar un montón. Claro, y él me estaba pidiendo información para validar, pues y tratar de ubicar yo dónde estaba. Y yo todo lo di al revés. Mucho frío, y yo no, nada, súper bien, no llueve. Claro, porque si te rescataban, te mataban. Claro. ¿Te escuchaste? Ay, no, Pauli, ¿y de qué parte de ti salió que cuando te dijeron ya te vas, darle las gracias a esas personas que eran los culpables, entre comillas, de que tú vivieras eso? ¿Por qué gracias? A ver, porque al final para mí eran unos seres humanos que estaban cumpliendo una tarea, ¿cierto? O sea, al final era un guerrillero raso que estaba cumpliendo pues como un quehacer y que era el que nos cuidaba. Y como digamos que yo nunca puse problemas, o sea, yo nunca dije no como, no me den, la comida está maluca, esto es horrible, no esto es una mierda. Yo, exacto, sino que yo fluía con lo que iba pasando, me cogieron cariño. Entonces ellos nunca, por ejemplo, yo decía, íbamos caminando, frutas, pues, ¿dónde? Entonces íbamos caminando y yo decía, ay, qué dicha, un mango, mira esas guayabas. Y al otro día nos llegaba una bolsa de guayabas. Y yo decía, ay, qué dicha, una arepa con quesito, ¿hace cuánto no comemos? Y al otro día, ¡tan!, me llegaba una arepa con quesito. Entonces, digamos que al final, pues, yo tenía que ser agradecida porque de alguna manera nunca me maltrataron, nunca abusaron de mí. Solo hubo una noche donde, digamos, un guerrillero atrevido, el día que nos metieron al campamento, que nos estaban metiendo al campamento, ellos tienen unas casas arriba que cuidan el campamento, y nos metieron a una de ellas y entonces Eduardo preguntó, bueno, ¿y esta noche cómo dormimos? Porque siempre nos ponían a Eduardo y a mí juntos. Y en ese cómo dormimos le dijeron, no, ella duerme allá con Pepito. Y él dijo, no, me muero de la pena, pero ella no duerme con nadie, ella duerme conmigo. Entonces digamos que fue como la única noche y se puso muy bravo y lo vieron tan bravo que le dijeron, no, tranquilo, ella duerme con usted, ¿cierto? Fue como la única noche donde hubo, digamos, como alguna insinuación, ¿cierto? Pero de resto nunca me sentí ni vulnerada, ni maltratada, no. Entonces, pero digo yo, pues yo no tenía sino que dar gracias porque al final nunca estuve maltratada, sí. Es cierto, digámoslo así, ¿cierto? Yo me dediqué a vivir el momento, pues como a disfrutar el momento, hay que caminar, entonces la caminada, el paisaje, los ríos, los pájaros, y al final el secuestro a mí me da un montón de cosas, ¿cierto? Porque, por ejemplo,
muy al inicio del secuestro, una noche canta un búho y Genaro, pues que era la persona mayor que estaba con nosotros, dice, cuando un búho canta, algo va a pasar. Y a mí eso se me quedó tatuado. A pesar de que estábamos en un bosque, el búho no cantaba todos los días, pero cuando el búho cantaba algo pasaba. Y algo pasaba era o que nos movían, o que la comida mejoraba, o que venía un jefe guerrillero a hablar con nosotros. O sea, había alguna dinámica en la vida tan aburridora que estábamos viviendo, ¿cierto? Entonces, 2 días antes, el día antes de llegar a la casa del camaleón, el búho no cantaba hacía mucho rato. Y esa noche, yo ya estaba muy aburrida, pues como ya les dije, porque es que no había acción, no había nada que hacer. Y mi abuela se había muerto en ese entonces, una de mis abuelas, y esa noche como que le dije, no, venía a hacer algo, pues, o sea, yo aquí encerrada y no pasa nada, que es esta falta de acción tan tenaz, pues, y como que nunca había, pues, ni rezado, porque lo tengo que decir, ni había tenido como una conversación, pues, digámoslo así, con ella, y esa noche le digo eso, y canta el búho, y al otro día nos dicen, los vamos a liberar. Entonces, digamos que el búho me marcó la vida, porque quedó como el animal, para mí fue como el salvador. Y hoy cuando yo, pues digamos, me comparo con el búho, porque me dicen, pero ¿por qué el búho? Digo, y me parezco un montón a él, porque soy súper observadora, y eso me quedó el secuestro. O sea, como que desarrollé 2 sentidos, que fue la escucha y el ojo, porque digamos que tuve que usarlos para salvarme. O sea, al final, todo lo que yo escuchaba me servía para saber qué iba a pasar, y me volví muy observadora. Claro, es que no tenía más que hacer. O sea, yo caminaba horas, entonces yo solo miraba, observaba, y que hoy en lo que hago me sirven un montón. Yo hoy trabajo en mercadeo y digamos que son 2 sentidos que tengo ultra desarrollados, ¿cierto? Y el búho entonces queda marcado y pues tengo un anillo, me lo tatué en la espalda. Eso les iba a decir que justamente yo que la tengo al frente y tengo el privilegio de verla, tienen un dijecito en su manilla de búho, un anillo espectacular de búho también, que me imagino que fue para ti pues un... Es como mi amuleto de vida, sí, es mi ancla de vida, o sea, para mí el búho es, sí, lo tengo tatuado en la espalda, mi casa está llena de búhos, porque entonces el que me conoce la historia es cuando canta un búho, y hoy ya pues en mi vida con libertad, pues no sé, o sea, coincidencias, diosidencias, no tengo ni idea. En las casas donde he vivido he tenido búho. Yo nunca he escuchado un búho. Canta el búho, y ya en mi casa todos saben, cantó el búho. Ajá. O sea, se volvió ya de familia, pues inclusive, o sea, ya hoy el búho está cantando, o sea, mi hija pequeña es, mamá, oye el búho, o sea, ya se volvió como el animal insignia de la casa. Ok, wow. Y cuando, o sea, a ti, listo, te entregan a tu marido y a tu papá, ¿qué era lo primero que tú querías hacer? O sea, como que, ¿cómo fue para ti volver a tu vida pasada siendo una mujer tan distinta después de todo lo vivido? No, digamos que en su momento era como que quería ver a todo el mundo que había dejado de ver, ¿cierto? O sea, como todas esas personas que habían estado ausentes por ese tiempo, ¿cierto? Darle abrazo a todos y como de, puta, o sea, se acabó la pesadilla para todos, esto es lo mejor que nos ha pasado, y digamos que de alguna manera me reincorporé muy rápido como a la vida, pues, laboral y todo, o sea, la gente pues me llamaba ese día, todos los familiares, amigos, todo el mundo que había estado pues pendiente, porque fue una época de mucha violencia, y pues me llamó el que era el jefe mío en el cultivo. Entonces al otro día subí, o sea, lo primero pues fue irme para la peluquería, porque en medio de mi rebeldía ya metida, un día le dije a un guerrillero, ¿sabe qué? Córteme el pelo, porque es que el pelo acá es un problema. O sea, no tengo champú, no me lo puedo lavar. Exacto. Entonces, pues el champú me lo dieron 8 días antes de soltarme, más o menos, pues cuando ya no se usaba. Entonces, un día en medio de eso, yo tenía el pelo largo, un día le dije, ¿sabe qué? Córtemelo, pues porque es que me tengo que ir desprendiendo de todos los problemas que estoy teniendo. Y entonces me dicen, sí, él motila, y yo pues me pongo y me motilo, y como igual no había espejo, yo nunca supe qué pasó, y cuando ya me liberan y me veo, pues claro, el desnivel era tremendo, o sea, un lado me llegaba casi a la oreja, el otro al hombro, una cosa pues, entonces lo primero fue llegar a que me organizaran el pelo, ¿cierto? Pero son cosas, o sea, sí, claro, yo tengo
de ese día, un amigo que nada menos en estos días estuve con él y mis hermanas, no se me olvida cuando llegué, pues que todos me abrazaban y una de mis hermanas me dice, está oliendo horrible. Y yo dije, no, horrible, no, pues si yo lavaba mi ropita, pues si me bañaba, o sea, yo sentía que venía oliendo a rosas. Y yo, no, pero como que huele horrible, huele delicioso. No. Sí, yo me bañaba en el río. Sí. Entonces, mira, son cosas que se vuelven que ni cuenta, pues yo me daba, ¿cierto? O sea, yo pensaba que olía delicioso y no, no olía delicioso. Claro, y como bañarte, o sea, volver como a esta cotidianidad de me despierto y me duermo en mi cama, en mis cobijas, pues en mi colchón, y volver a, pues como que me pienso en tu esposo, por ejemplo, cómo lo vivió, pues, o tu ex esposo, cómo vivió como, fue puta, me acuesto todas las noches y mi mujer no está al lado, está en un monte con, pues, como que fuerte reintegrarte a esta vida siendo una persona que ya no encajaba con lo que, pues como que tú te fuiste y a ellos les quedó este hueco de María Paulina y tú volviste y ya no encajabas en ese hueco, ya no eras esa. Pero digamos que ha sido muy bonito porque digamos que todos al final, pues sí, hay unos cambios, ¿cierto? Hay unos cambios en muchas cosas, pero digamos que todos como que también vivieron el trauma, pues el rollo, más que el trauma, porque no fue ningún trauma, pero sí como que todos vivieron la misma situación. Entonces, por ejemplo, mi marido se dedicó a correr carreras de aventura, se metió a la selva y hoy todavía las corre, ¿cierto? Y ya saben que soy pues una mujer libre, por encima del bien y del mal, el que dirán, me resbala, perdí pues muchas cosas, como de que me desprendí de muchas cosas, ¿cierto? Me tocó reaprender muchas cosas, pero que pienso que han sido para bien, pero al igual que a mí me pasó, pues igual a la familia le pasó, ¿cierto? Claro. O sea, perdió valor muchas cosas, sobre todo el tema material, yo siento que a nivel de toda la familia perdió muchísimo valor, ¿cierto? Pues como, ay, que tenga carro, qué bueno, no tiene, también qué bueno, tiene reloj, qué bueno, no tiene, qué bueno, o sea, como que todas esas cosas materiales perdieron un montón de valor. Entonces yo pienso que, claro, a mí me tocó un aprendizaje más acelerado, ¿cierto? Sí. más a las malas. A las malas, sí. Y ellos han ido, digamos, como en ese proceso de ese aprendizaje y de esos desprendimientos de muchas cosas, puede ser. Entonces al final termina todo como encajando de alguna manera, ¿cierto? Porque entonces ya, Sí, y también la gente como, pues no, pues que después de lo que le pasó, entonces ya que le va a gustar no sé qué, ya, ¿cierto? La gente también va como asimilando esa parte. Pauli, y por ejemplo con el grupo con el que estuviste unos días más con unos que con otros, pero después de liberados y de que eso terminó, volviste a hablar con ellos, se volvieron a ver, o sea, ¿cómo es forjar una amistad o no sé si se podría decir amistad, una relación como tan de la supervivencia y que alguien entienda exactamente lo que viviste y cómo te sentiste, cómo es esa relación con esas personas? Bueno, a ver, la otra mujer se fue del país, pero digamos que cuando viaja donde vive, voy, la visito y la saludo, pues, y somos, o sea, amigas. Sí, hay un nexo, sí, hay, pues fuera de que ella era amiga de la familia en su momento, ¿cierto? Que era para donde yo iba. Y digamos que cuando Genaro, que es la otra persona, hoy vive muy cerca donde yo vivo y lo visito no con la frecuencia que yo quisiera, él ya pues tiene sus años, pero hoy le hago la visita pues y nos queremos de corazón. De hecho, el día que me liberaron, llegó a mi casa, pues al otro día llegó de primero y fue muy bonito pues porque cuando yo abrí la puerta y él estaba ahí, fue donde mis papás, le digo, este viejo hueputa cómo me dejó allá metida. El que te prometió, sí, pues. Sí. Entonces, súper lindo porque él ya, cuando me manda razones o algo, dice, díganle que el viejo hijueputa le manda a decir, o sea, eso Claro. quedó como marcado en él cuando, como ese fue mi saludo. Entonces, pues, con él pues hablo, no lo que quisiera realmente. Con Eduardo, que fue con la persona que más estuvo, él se fue a vivir al Eje Cafetero, no lo veo con mucha frecuencia, de hecho creo que es el que menos he visto. Hablo con él, pues tengo contacto como con él y hablamos pues y estamos en contacto. Y la otra persona es un profesor de la Universidad de Antioquia que vive también acá, ese sí vive en Medellín, y me lo he encontrado por ahí 2 o 3 veces. No tengo el contacto de él, pero cuando nos vemos me reconoce, yo lo reconozco, nos damos pues un abrazo, inclusive un día estaba de trabajo en la calle con el equipo
me lo encontré en un supermercado y entonces fue y me abrazó y cuando me abrazó pues les dice, es que yo conviví con ella. Entonces todos como, ¿qué? Y no, Sí. hay que dar la explicación. Entonces, hay como una relación muy linda, es como los compañeros del colegio que uno los deja ver, pero cuando los ves como si hubiera sido ayer, Sí. pasa lo mismo. Pues es como gente del corazón. Sí, que vivió solamente, con uno. exacto. Sí, que al fin y al cabo dan parte de todo lo que aprendiste, o sea, porque si te hubieran secuestrado con otras 4 personas diferentes, la historia hubiera sido distinta. Pues como que tenías, yo siempre siento y pienso que a la gente con la que uno le toca convivir es porque tiene que aprender algo de ella, y de esas 4 personas tú tuviste que aprender algo de cada uno. Gracias, Pauli, por venir, por abrirnos tu corazón, tu vulnerabilidad, porque al fin y al cabo, pues, es una etapa de tu vida que seguramente ahora en retrospectiva la contamos con risas, pero probablemente en ese momento sí hubo mucha frustración, dolor y susto, probablemente también. Entonces, gracias por venir y por mostrarnos un pedacito de ti. Gracias, Pauli, y espero que este episodio los haya desenredado y vuelto a enredar muchísimas cosas. Yo estuve casi que quieta todo este rato, no podía ni parpadear porque qué historia tan fuerte. Y nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. ¡Chao!